que algunos llegaron quizá a describirlos como alguien lleno de luz, vestiduras resplandecientes, blancas, que volaban, aunque solamente en Isaías 6 habla de los ángeles que rodean el trono de Dios y habla de alas. Entonces, a ciencia cierta no tenemos así como te va a dar idea, pero de que un ángel se puede hacer como una figura humana, eso es innegable. Entonces, Ezequiel es un ángel quien lo está guiando en este recorrido y dice, el hombre me hizo volver después a la entrada del templo. Entonces vi que por debajo de la puerta brotaba agua. ¿Sí? ¿De dónde? De por debajo del templo. Y que corría hacia el oriente, hacia donde estaba orientado el templo. El agua bajaba por el lado derecho del templo, al lado sur del altar. Al mostrarle el templo, este hombre mencionado aquí es una figura de la presencia de Dios, porque acuérdate que en ese tiempo pues ya no había templo. Entonces es una figura de la presencia de Dios, porque Él dijo, mi presencia estará en este lugar. Por eso la gente iba y caminaba largas distancias, porque sabía que ahí estaba la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa cuando no hay templo? Pues Dios sigue siendo Dios y su presencia se manifiesta. Y ese brotar de las aguas en su visión espiritual, ese es el fluir con el propósito por el cual le va a llevar a caminar en las aguas. Y probablemente el profeta se preguntó, ¿cuál es el propósito de que me muestre esto? ¿Verdad? Verso 2. Un pequeño chorro, fíjate lo que dice la escritura. Luego me hizo salir del terreno del templo por la puerta norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la entrada exterior que miraba al oriente. Un pequeño chorro de agua brotaba por el lado sur de la entrada. Ahora observa el desarrollo de la visión y cómo empieza con algo pequeño como un chorro de agua. Ya no era la corriente, sino era un chorro. Y así es la experiencia del caminar con Dios, hermosa. Nos va mostrando poco a poco quién es Él, nos va revelando su carácter, sus nombres, sus virtudes, cómo Él obra, lo que Él promete, lo que Él manda, lo que Él prohíbe. Y esto es así como un pequeño chorro. Si el Señor dejara caer así una cascada abundante de un inmenso conocimiento en nuestro inicio del caminar, realmente nos quedaríamos asustadas y diríamos, no, yo no puedo con esto, o sea, no acabo de comprender una cosa y ya viene otra y apenas la estoy meditando y ya viene otra y entonces es un chorro, ¿verdad? Esa es la figura del caminar. Verso 3, la primera medida. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano. Midió 500 metros y me hizo cruzar la corriente. Ahora ya, 500 metros, estamos hablando de medio kilómetro, o sea, no es cualquier cosa. Y el profeta va con el hombre, ahí van caminando sobre las aguas. Pero la corriente, el agua dice aquí que le llegaba a los tobillos. O sea que, aunque fuera mucha la corriente de 500 metros, pues estaba bajita, ¿verdad? Como el chapoteadero de los niños. El hombre, que hasta estas alturas estamos percibiendo que sea un ángel, sale por delante hacia la corriente con esa cuerda para medir, pero le hizo al profeta cruzar la corriente y va tranquilo porque, pues te digo, le llega a los tobillos, ¿verdad? Esto no es difícil para el profeta porque cualquiera de nosotras que no sepa nadar puede caminar sin dificultad cuando el agua te llega a los tobillos nada más, ¿no?
Y esto nos enseña una vez más el inicio del caminar con el Señor, ¿sí? Muchas ocasiones se nos hace fácil porque, humanamente hablando, porque creemos que seguimos teniendo el control. Qué cosa tan absurda, ¿verdad? Una vez que tú le entregas al Señor tu vida y lo haces sinceramente, quizá no quieras reconocerlo, pero pierdes el control. Sin embargo, ah, estoy firme porque me llegan los tobillos el agüita, ¿no? Entonces puedo todavía tener unas ideas, dar mis opiniones. Hay una maravillosa idea que tengo, Señor, y, y, y no le pides en oración su voluntad y fracasa esa idea y nos damos cuenta que necesitamos mucho de que Él sea guía. Verso 4. Otros 500 metros va a caminar. Verso 4 dice, luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar la corriente. Ahora el agua me llegaba entonces hasta las rodillas. Y hermosa, no sé si has tenido tú la experiencia de entrar al mar. No que te metas así completa, porque la gente que llega por primera vez al mar, aunque sea muy buena nadadora, no se anima, a menos que sea muy, que le guste la adrenalina, ¿no? Y que sea un buen nadador. Pero una cosa es un buen nadador de alberca y otro de mar. El mar es impredecible. Y en este caso, el agua le llegaba hasta las rodillas. Y midió otros 500 metros y me hizo cruzar la corriente. El agua me llegaba ya a la cintura. Ahora, la corriente que estamos hablando ya de 1 kilómetro y la corriente seguía fluyendo, ya no fácilmente uno puede tener el control, que la corriente te empuja y te puede empujar de una manera que no esperas y aguas desconocidas. Y si no tienes la pericia de un nadador, entonces, ¿qué haces, no? Cuando se dice otros 500 metros, me hizo cruzar. El agua llega a las rodillas y es agradable, pero te llega a la cintura. Ah, se va poniendo cada vez más difícil. Y así es, hermosas, el caminar en la fe. En algunos casos hay personas que abandonan desde el principio la fe en Jesucristo porque se les hace muy difícil. Una, ser confrontados con el pecado, ser desafiados a la obediencia, ser despojados de todo de lo que eran antes, aprender a vivir en santidad y solo para Dios, aunque se siga viviendo en este punto. Y en este proceso, las aguas se vuelven muy turbulentas y muchos ya no quieren. Y yo te tengo que decir que en la labor pastoral hemos visto a muchos declinar, a muchos darle la espalda a Dios. Quizás son los más, en nuestra experiencia, en una visión corta porque no tenemos el grupo de toda la República, tenemos un grupo pequeño, pero muchas veces al estar viajando a diferentes ciudades de México, llegábamos una segunda o tercera ocasión, oye, y la hermana fulanita, y el hermano, no, pues ya no viene, no, pues ya desertó, ¿sí? Y aquí nos habla que la idea de Dios no es ahogarnos, sino la idea de Dios, cuando vemos que la vida en Él se pone difícil, ¿por qué? Por fe andamos, no por vista. No sabemos qué sigue, pero hay que recordar cómo inició este recorrido, ¿te acuerdas? ¿Eh? Con la presencia de Dios al lado, que es garantía, de aquí hasta la vida eterna, ¿sí?
y que lo más importante es que el hombre que lo acompañaba iba por delante, marcándole el camino. ¿Sí? Ahora tenemos la hermosa bendición de contar con la presencia maravillosa del Santo Espíritu. Él es el que nos muestra el camino. La palabra nos ilumina el camino y nos ilumina la mente y nos ilumina el corazón para comprender la palabra. Pero no estamos solas en esto. Pero muchas veces se olvida que la presencia del Señor está allí. Y nos centramos tan solo en las aguas, tan solo en la dificultad, tan solo en el obstáculo y entra el temor. Y no es el temor reverente a Dios, es un temor, es un terror, un temblor de miedo humano, ¿verdad? Y por otro lado se nos olvida también lo que Él nos ha dejado escrito en su palabra. Y o descuidamos la palabra, no la tenemos fresca, y entonces no recordamos lo que no hemos aprendido. ¿Cómo lo vamos a recordar? ¿Verdad? Número 5, verso 5. Pues ahora la corriente se hizo río, hermoso. Ya no está mojando los pies, ya no está llegando a las rodillas, ya no está perdiendo el control. Voy perdiendo la situación que yo creía tener bajo mi dominio. Y en ese transcurso, si yo no aprendo a conocer a Dios, su carácter santo, a percibir su presencia, a definir bien su voz, de la voz del mentiroso y de la voz del mundo y de las muchas voces que me quieren distraer. Entonces, yo voy a desmayar en ese caminar. Y cuando yo veo ahora, él tuvo esto en visión, ¿verdad? Fíjate lo que dice el verso 5. Midió otros 500 metros. Ya estamos hablando que del agua que salía del templo, ya las medidas que había hecho ya era como 1,5 kilómetros, casi 2 kilómetros, pero allá lo que un día fue chorro, ahora es un río, ¿sí? Y ese río que no pude atravesar, dice en la palabra, se había convertido en un río tan hondo que solo se podía cruzar a nado. Hermosa, en un comparativo con nuestra vida, esto es lo que nos quiere enseñar el Señor. La experiencia del profeta, como la tuya y la mía, va creciendo en ese desafío para aprender obediencia a Dios, confianza, descanso, percepción de que Él está, de que Él promete acompañarnos, no abandonarnos, no tengas miedo, yo estoy contigo, cada vez que se complica más. ¿Ves? Ya no es esa leve corriente del principio. Y ahora es imposible, a menos que sepa nadar, ¿verdad? El poder meterse a esa corriente. Y en términos espirituales es cuando tú dejas tu habilidad de deportista sana, que sabe nadar, y literalmente te avientas. Ahora, las personas que no saben nadar, que tienen terror a meterse al agua, deben de saber que mínimo aprendan a flotar. Ya cuando aprenden a flotar ya no se van a ahogar, ¿no? Porque el mismo cuerpo tiene esa característica maravillosa que no se va a hundir mientras no traemos agua. Esta experiencia en la vida de fe es que hay que aprender a ir soltándose en el Señor con esa confianza, ¿sí? Que Él está esperando que le tengamos.
porque Él requiere que desarrollemos fe, sí, pero también confianza, pero también descanso, pero también seguridad, aunque no sepas nadar físicamente, ¿no? Que es lo que uno, y esto representa lo natural, echarle ganas, esforzarse, ahora sí me voy a preparar más, voy a orar más, voy a leer la Biblia, pero todo depende de lo que yo haga. Y no es el hecho de leer más, orar más, agradecer más, adorar más, eso siempre lo tenemos que ir haciendo en crecer cada día más de esto, ¿no? Es soltarse con su fuerza, con su poder y ya no en las nuestras. Como muchas veces lo hemos querido hacer, aún conozco cristianas que tienen años de ir a la iglesia y no sueltan el control, ni de su matrimonio, ni de sus hijos, ni de sus relaciones, porque todo lo quieren tener bajo su control, ¿sí? Y conozco a alguien que los padres han partido de hace mucho tiempo y toma como que la autoridad para cuidar a sus hermanos. Ahora, cuando esto pasa, que los padres mueren, los hermanos ya no son chiquitos, ya son todos adultos, muy adultos. Y a estas alturas de la vida todavía les quiere decir el cómo hacerlo. Obvio que no le hacen caso, pero no, ella insiste, insiste, insiste. Quiere tener el control. Y hermosa, tenemos que aprender que el control soberano lo tiene el Señor, ¿sí? Y está esperando que aprendamos a soltar. Esto no significa que dejemos de creer, dejemos de confiar, dejemos de orar, dejemos de aprender. No. Pero que acompañemos ese ir soltando con promesas que Dios nos va dando en este caminar. Ahora, vamos al verso 6, observando el propósito. Entonces me dijo, ¿sí? Todavía está ahí en ese ambiente de que solamente se podía cruzar a nado pleno, ¿verdad? Fíjate bien en lo que has visto. Después me hizo volver a la orilla del río, ¿sí? Ya lo llevó de una manera sobrenatural, porque siempre fue el camino sobre las aguas, ¿verdad? No caminando sobre las aguas, sino en las aguas. Y vi que en las dos orillas había muchos árboles, ¿sí? Y fíjate que cuando el Señor ve que se ha cumplido el propósito de la experiencia con esas aguas desconocidas, problemas, dificultades, desafíos, tareas que el Señor nos pone en el camino, pero que a la par de esas tareas, de esos desafíos, de esas pruebas, tú y yo vamos conociéndolo a Él con la plena certeza que Él no deja ni abandona, aunque la experiencia de río sea bastante abrumadora, debe de ir de la mano de la experiencia de una fe creciente, arraigada firmemente a la roca de nuestra salvación. Y entonces vamos a vivir probablemente cosas sobrenaturales inexplicables, como que nos regresa a la orilla. Como si estábamos en las aguas profundas ahí batallando que no sé nadar, me voy a ahogar. Y Dios me trajo hasta aquí para que luego, a final de cuentas, me ahogue y me muera. No, porque el propósito de Dios no es destrucción, sino es purificación, es enseñanza, es corrección, ¿verdad? Y entonces nos va a mostrar su propósito. Esto de ver muchos árboles a la orilla, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Y a lo mejor
profeta le vino a recordar el Salmo 23, hermoso, ¿verdad? Y famoso, que por todos los siglos ha sido un relato muy inspirador y muy descansador también, ¿verdad? Cuando dice el salmista que nos guía a pastos verdes bajo la sombra de ese árbol que da fruto, ¿verdad? Entonces, muy probablemente pudo haber venido, no estoy diciendo que sucedió, pero a nosotras nos puede haber venido, ay, sí, el Señor como pastor nos guía a esa sombra del árbol. Sin embargo, en el verso 12, esos árboles de Dios tienen un propósito. Y fíjate lo que te voy a leer. En las dos orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se caerán nunca, ni dejarán de dar fruto jamás. Cada mes tendrán fruto, porque estarán regados con el agua que sale del templo. Los frutos servirán de alimento y las hojas de medicina. ¡Wow! ¡Qué hermosa visión! Ahora, de sobra está decir que desde siempre hemos visto que habrá árboles frondosos y verdes cuando hay un río que corre por donde están esos árboles. Ya los arbolitos que pueden estar un poco más lejos del río, en tiempo de sequía se les nota la diferencia, ¿verdad? Porque si se secan, se les caen las hojas, pero los que están pegados al río, eso es a lo natural. Pero la visión habla de árboles frutales con hojas que nunca caerán y habla que llevan mucho fruto y que son regadas con el agua del templo y que su fruto servirá de alimento y medicina. Entonces, todo este proceso de aprendizaje divino va encaminado a hacernos partícipes de su obra espiritual, dejando el yo y los límites naturales para ser parte del mover de Dios, con sus obras maravillosas que hacen de nosotras siervas útiles en su reino. Y lo vemos, y aquí se cumple esta palabra profética, cuando estamos en ese caminar, donde vamos creyéndole a Dios, ese fluir de esas aguas, ese caminar con las aguas, ese ir confiado, sabiendo que nos llega poquita agua, luego va subiendo, el momento donde sentimos que ya no podemos, nos soltamos, el Señor nos lleva a la orilla, nos muestra esta visión. Y entonces nos recuerda que el Espíritu Santo nos concede fruto espiritual. Sí. Y el Señor, en palabra profética, habla de que nosotros somos como robles y que Dios tiene un huerto. Le llama mi plantío. Fíjate, fíjate qué maravilloso. Entonces ahora somos nosotros los árboles, tipo, en analogía, ¿verdad? Porque llevamos fruto. Por eso es tan importante, hermosas, el trato de Dios correcto a nuestro carácter para quitar el fruto amargo de lo que deja un carácter feo, un carácter carnal, un carácter natural, un carácter justificable. Ay, me parezco al abuelo, me parezco a mi mamá, me parezco al papá, nada de parecerse a nadie, porque ahora somos nuevas criaturas y el Señor está haciendo cosas nuevas y el Espíritu Santo nos embellece, nos santifica con ese fruto de amor, de gozo, de paz, de bondad, de humildad, de fidelidad, de mansedumbre, etcétera, ¿verdad? Y eso es parte de esa renovación. Y nos da el poder de la palabra, que es nuestro maná, nuestro alimento. Ahora, ¿para qué es esta palabra? Pues para alimentar a otros, hermanos. Todo este recorrido tenía un propósito para el profeta y también fue un profeta bastante prolífico, ¿no? Porque si tú observas que es denominado como profeta mayor,
¿sí? Así como el profeta Ezequiel, el profeta Isaías, ¿verdad? Porque tuvieron mucho que decir. Simplemente Ezequiel 48 capítulos escribió. Fíjate, o sea, comparado hasta con un Daniel, que fueron 13 capítulos, ¿sí? Y con un Oseas 14, y aún se sigue mencionando en el caso de Oseas, que fue un profeta menor por la menor cantidad de escrituras. Entonces vemos a un profeta, Ezequiel, que el Señor le da una palabra muy fuerte, le habla a los gobernantes, le habla al pueblo en cuanto a las fiestas, le habla del territorio que se debe consagrar al Señor, le habla a quienes pueden entrar al templo del Señor y quienes no. Habla gloriosamente en el capítulo 43 de cómo la gloria del Señor vuelve al templo cuando se había ido por causa de las idolatrías del pueblo, ¿sí? Los edificios que deben estar junto al templo y da instrucciones. En el capítulo 40 habla de una visión del templo futuro, ¿sí? Que el Señor le da. Y entonces, si tú te fijas, él es en el capítulo 37 es donde habla del valle de los huesos secos, y habla también de la futura prosperidad de Israel, porque les está dando palabras de esperanza, pero si hay un arrepentimiento sincero. Entonces, esta experiencia espiritual es la que hemos venido viviendo en ocasiones sin darnos cuenta de ella, ¿sí? Y ahora el Espíritu nos revela ese caminar en las aguas de Dios, ¿verdad? Que se van complicando y tú y yo hemos tenido complicaciones de vida en nuestro caminar de fe. Y quizá en algún momento llegaste a pensar, ay, ojalá y no me hubiera yo hecho cristiana porque creo que me va peor que antes. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda mentira y qué tremendo engaño. Pero esto es cuando no entendemos el plan que tiene. La verdad a mí me impresionaron muchas cosas, ¿no? Una, que este siervo tuviera la visión de abrir su casa en tiempos de esclavitud y que ahí se sembraran las ideas de tener esa lectura de los rollos de la palabra de Dios que permanecieron hasta la fecha. Hasta la fecha sigue habiendo sinagogas, hermanos. Ahora ya son edificaciones gloriosas y preciosas, ¿no? Yo las pocas que he visto en documental, las sinagogas donde hay muchísimo dinero invertido, ¿no? Porque el judío generalmente tiene muchos recursos. Pero pues no era la idea de Dios necesariamente esta, pero ¿cómo empezó en casas? Sí, que está mucho más accesible que ir al templo. Entonces es importante que podamos entender su obrar espiritual y maravilloso y que aún vemos, sí, el pueblo fue llevado en cautiverio. Eso se merecía porque no abandonó sus dioses paganos y prefirió esos dioses y esa adoración a la de darle al único Dios verdadero, y eso fue el castigo, ¿no? Y la otra es que así como el profeta vayamos a predicar el mensaje de esperanza futura a todo aquel que quizá ya no está en Babilonia, pero sigue esclavo del mundo y de sus deseos, para que se vuelvan a Dios, y eso es lo que nos deja a nosotras en asignación. Y la letra B, vamos a entrar para ir cerrando el tema. Me traía muy fuerte Dios este pasaje, este sí es muy, muy conocido, muy predicado, muy cantado, muy enseñado, y que quizá para la mayoría de nosotras nos resulte muy familiar. Ahora caminando sobre las aguas. Pero yo quiero leerte el pasaje, no completo, porque es del capítulo 14, del 22 al 33, pero que describe este caminar
sobre las aguas de Jesucristo. ¿Estás lista para escuchar? Presta mucha atención. Yo sé que te lo sabes, pero te garantizo que no te lo sabes del todo bien. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él. Fíjate, ¿eh? Y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Ahora, aquí el Señor ya está dando por sentado que independientemente de los sucesos climatológicos adversos, ellos iban a llegar al otro lado, pero ellos no lo sabían. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar. Estaba despidiendo a la gente, ¿verdad? A solas. Al llegar la noche, estaba ahí el sol, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles, calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. Como comenzaba a hundirse, gritó, Sálvame, Señor. Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes. ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Fíjate qué maravilloso. Entonces, los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Yo te recuerdo la experiencia anterior que habían tenido cuando Jesús se queda dormido en la barca y lo van a despertar, le reclaman que se están hundiendo y que él no tiene cuidado de ellos, ¿verdad? Y cuando calma los vientos, ellos se preguntan, ¿y quién es este que le habla a los vientos y le obedecen? Pregunta. Ahora esa afirmación, después de otra experiencia, yo creo que no les quedó así muy aprendida la lección, así como a ti y a mí, que muchas veces nos tiene Dios que repasar un relato porque no lo hemos comprendido del todo, que se trata de Él para ti y para mí. En verdad, tú eres el Hijo de Dios. Esa postración habla de humillación y habla de adoración y reconocimiento. ¿Qué podemos rescatar de esto que se ha predicado tanto, que lo hemos leído tanto? Y el Señor me trae unas reflexiones que te quiero compartir. En primer lugar, confiar en el Señor cuando vemos que no está. En este caso, Jesús se había ido a orar. Pero ¿te acuerdas lo que dijo? Adelántense, porque van a llegar al otro lado. Él sabía que no iban a morir en ese tremendo evento climatológico, ¿verdad? Número 2, a aprender a enfrentar las tormentas, no dependiendo de la habilidad o experiencia personal, sino de la intervención divina. Y fíjate que ni oraron aquí. Estaban tan asustados por la tormenta y luego estaban tan asustados con la visión de ver a Jesús la única vez, ¿eh? No hubo más, que él caminó sobre el agua y que ellos lo vieron. Pero él vino justo a tiempo para rescatarlos. Número 3, esperar
que Él haga algo que solo Él puede hacer. Y probablemente decía, recordaban, ya lo vimos calmar los vientos con su voz. ¿Y ahora qué? O sea, les tenía una sorpresa extraordinaria, ¿no? Ahora caminó sobre el agua para llegar a ellos a la barca. Hermosas, que te quede claro, que nos quede claro, que Él va a obrar diferente cada vez. No siempre tiene que hacer lo mismo que hizo ayer. No esperes que Él repita lo mismo. Hasta donde yo sé, en la historia del pueblo de Israel, nunca más se cayeron los muros en otro lugar como se cayeron los de Jericó. Por cierto, que ese lugar quedó tan desolado por muchísimo tiempo que no se volvió a levantar esa ciudad, ¿sí? Entonces Dios no siempre tiene que obrar igual. Por eso es que tú y yo no tenemos que orar siempre lo mismo y pedir igual, sino sobre todas las cosas, hágase tu voluntad, ¿verdad? Número 4, caminando sobre las aguas. Ahora, no era un paseo, estaba en medio de una tormenta espantosa. Dice que las olas golpeaban la barca y de igual manera golpearon a Jesús. Iba caminando sobre las aguas, ¿no? Esto es algo único, ¿sí? Y que haya alguien que quiera también hacerlo y nos tiene el Señor prohibido juzgar y criticar a los personajes bíblicos, así es que no nos unamos al grupo que critica a Pedro. Ay, siempre quiere ser protagonista. Ay, ese Pedro el temperamental. Muchos predicadores le han dado títulos y subtítulos a Pedro, que por qué era esto, que por qué era lo otro. Mira, hermosa. Y quien quiera me dice, y les mando, estoy reescuchando, no, porque no es releyendo, el libro ese de Caminando sobre las aguas y el autor es un audiolibro, hace mucha referencia a ese caminar en las aguas, ¿verdad? Entonces, yo aprendí mucho cuando escuché de este autor a no estar criticando a Pedro, porque realmente todas y todos traemos algo de Pedro en nuestro interior, que no lo hablamos, que no lo decimos, que no lo evidenciamos, quizás nos falta algo de sinceridad o algo de valor, pero entonces aquí que él se haya atrevido a decirle, ahora, no era una idea loca porque el Señor Jesucristo le complació, le dio la oportunidad de probar que mirándolo a él se puede caminar entre aguas turbulentas, pero así como Pedro, también nosotros, nada más quitamos la mirada de Jesucristo, va para abajo, nos hundimos. Y para rematar, el Señor nos reprende diciéndonos qué poca fe. Y puede ser que era en efecto realidad. Y no se trata de cosas así sobrenaturales, de pedirle al Señor algo que no está en su voluntad soberana hacer, pero que no haya en nosotros duda ni poca fe. Y para resolver esto, pues hay que nutrir la fe con la palabra del Señor y la revelación e iluminación que nos da el Espíritu. Ahora, cuidado con el miedo, ¿no? Porque el miedo puede ser tan terrorífico que no solamente anula la fe que tengamos en ese momento, sino que nos desvía la mirada del poderoso Salvador a ponerla en las circunstancias, sobre todo cuando hay adversidad. Mucho cuidado. Número 6, aceptar cuando el Señor nos reprenda, porque Él es el único que ve si nuestra fe ha venido creciendo, ha venido madurando, ha venido dando fruto. Nos quedamos con el estándar mínimo como semilla de mostaza. Ese no es el estándar de Dios para la vida
de fe tuya y mía, hermoso. Eso es el inicio, así, pequeño. Pero la idea de la semilla no es el tamaño, sino que es una semilla que da una abundante en esplendor. Es tan pequeña, pero hace un árbol, y un árbol en el cual vienen hasta las aves a hacer sus nidos y da una sombra espectacular. O sea, no es cualquier plantita. De eso se trata esa fe creciente. Pero si el Señor ve que tu fe y la mía están estancadas, o es una fe que dice mucho creer, pero está estéril porque no da fruto, ni fruto en una renovación de carácter, pero tampoco fruto en pasión por las almas perdidas, ¿sí? Entonces decir no en el nombre de Jesucristo a la duda y al temor y tomarnos así como Pedro, porque el Señor Jesús extendió su mano para rescatarlo del hundimiento, así como lo ha hecho contigo y conmigo. Yo no sé tú, a mí, muchas ocasiones me sacó de hundirme en engaños, en mentiras, en suposiciones, en ideas humanas, en pensamientos equivocados, en sueños locos, etcétera. Número 7, subir a la barca, pero con Jesús. Significa no lo suelto, porque sin Él la vida no es posible. Y el caminar de fe menos, ¿verdad? Ya sea que caminemos en la tierra o en las aguas, siempre de la mano del Salvador, hermoso. El número 8, al reconocerlo como el poderoso Salvador, el único, ¿verdad?, a nuestra vida, que este reconocimiento los guíe a adorarle de todo corazón. Y no solamente como lo hicieron en este caso los discípulos, yo los entiendo, ¿verdad?, porque vivieron algo extraordinario, crítico, difícil, complicado, se salió completamente de su control, no confiaban que esperaban, perdón, que esa tormenta los fuera a llevar a esa angustia, pero que no esperemos que vivamos esos momentos tormentosos, críticos, sino que siempre, hermosa, siempre, 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 en nuestro interior hay el deseo de ser guiadas por Él y de adorarle de todo corazón cada día y momento del día. No reserves esto para el domingo o para el anhelado congreso próximo o retiro próximo. No, si lo haces cada día, tu fe va a crecer de una manera impresionante, que te va a tener bien arraigada en la roca de tu salvación. Con este relato real de la experiencia de los discípulos de Jesucristo, aunque se destaque de alguna manera la experiencia de Pedro, ¿verdad? Lo importante es que todos aprendieron de esto, porque todos se arrodillaron y declararon en verdad, este es el Hijo de Dios. Entonces aquí es muy vital que aprendamos a aplicar lo que el Señor nos ha enseñado con estas vivencias de sus siervos, como en este caso, el caso de Ezequiel, en el caso de Pedro, de los discípulos, pero sus propias vivencias que tuvo aquí en la tierra, rodeado de seres humanos débiles y limitados como lo somos tú y yo. Pero aquí de lo que se trata es que Él es el poderoso y que Él va a estar atento al clamor, a la búsqueda, a la fe de quien le cree y le tiene. Y de lo más maravilloso que nos ha podido pasar en este tiempo, pues ha sido el poder encontrarnos con Él, ¿verdad? Cara a cara, en esa salvación tan grande. Y yo espero que
al repasar estos temas bíblicos, te hayan dejado también así como un desafío para que sigas tú aceptando esos desafíos que Dios nos permite, que Él prepara. Jesús no ignoraba que iba a haber una tormenta, así como el Dios Todopoderoso con su siervo Ezequiel. Él no ignoraba que iba a ir en una sorpresa, en un asombro, en una maravilla. Oye, esto empezó en un fluir leve de las aguas y ahora estoy en medio de un río hondo y profundo. Pero fue aprendiendo a soltar, a confiar, a depender del Señor. La pregunta es, ¿vamos a hacer lo mismo? ¿Tú vas a hacer lo mismo? ¿Vas a dejar de intentar? Porque son intentos, ni creas que tienes el control, de querer tener el control. Y esto significa, hermosas, desde ir creciendo junto con el esposo, si estás casada, con los padres también. Tienes que ir creciendo, ellos no van a estar para siempre. Con los hijos, si los tienes, aún con los sobrinos, porque queremos que no crezcan y no, tienen que seguir su vida, tienen que seguir creciendo y queremos como ejercer cierto control. No, más sin embargo, cuando llegamos a ver que les falta ese compromiso de sus propios padres en intercesión, en sabiduría, en cobertura, pues tú puedes hacerlo pidiéndole permiso a Dios. Yo quiero eh, orar por ellos, enséñame cómo hacerlo, darles palabra, enséñame cómo hacerlo. Sí se puede, pero tú no puedes tener un control de algo que no te pertenece. Si los hijos no nos pertenecen, pues menos los sobrinos o los padres, los hermanos. Entonces, estas experiencias, tanto de Ezequiel como de Pedro, fueron diseñadas por Dios y Dios va a diseñar y a seguir diseñando las propias experiencias que tú y yo tenemos que tener. Y en medio de estas experiencias vamos a vivir diferentes circunstancias y a veces nos va a llegar el, el agua acá, al cuello. Pero recuerda, suelta y deja el control en las manos del Todopoderoso. Porque ya lo conoces, porque ya sabes cómo obra Él. Y con esto en mente y corazón, vamos orando. Y vamos a entregarle a Dios de entrada ese control que creemos tener, que pretendemos tener. Y que si no fuera por nosotros las cosas no sucederían bien y eso es cierto. Dios nos usa, claro que sí, pero tenemos que tener mucho cuidado. Él es el soberano. Él tiene el control absoluto sobre todo y sobre todo lo creado. ¿Sí? Entonces, aprender a caminar en las aguas de Dios, que salen de su presencia, que nos llevan ese caminar para ir soltando, soltando, soltando. Y dile ahí donde estás junto conmigo, Padre, perdóname si me he tardado en ir así como el profeta, al irme dando cuenta definitivamente que yo pretendía tener el control y, y hasta sentía cierto orgullo de poderlo ejecutar. Y me di cuenta que no tengo la capacidad de tener el control de todo y de todos, especialmente de los que amo o los que has puesto cerca de mi vida. Y permíteme, Señor, aprender así en esa visión espiritual, como lo hizo el profeta,
de ir en ese caminar, en esa obediencia, en ese asombro, en esa sorpresa, de, de ir entendiendo que el caminar de la fe, Señor, no es ni algo fácil ni algo sencillo, pero menos si nos adelantamos a quien nos guía o nos quedamos rezagadas. Pero también, Señor, que nos enseñes a escuchar tu voz para seguir esas instrucciones y para que en ese caminar aprendamos a ir confiándote más y más y más nuestro ser, nuestra vida y lo que nos has dado en custodia temporal. Porque habrá el tiempo donde hay que soltar definitivamente una agente que se ha ido de nuestra vida, incluyendo a la gente que ha fallecido, pero también a gente que no quiso estar en nuestra vida, pero también aquellos que ya no tenemos esa responsabilidad que un tiempo pudimos tener. Pero en este caminar, al ir enfrentando que las aguas crecen y que necesito aprender a descansar en ti, a tomarme de tu mano como lo hizo Pedro, a tener esa confianza que tú guías y que tú vas por delante, que no me adelante yo, y que también pueda, Señor, ir escuchando tu instrucción y que no me agobie cuando las aguas van subiendo y hablamos de dificultades o pruebas, problemas, de situaciones que nos empiezan a abrumar demasiado. Enséñanos que puede llegar el momento donde las aguas sí suban demasiado, pero es el momento de soltarnos y de confiar. Y que en el momento también oportuno, Padre, nos vas a llevar a la orilla, a rescatarnos y a mostrarnos el propósito de haber pasado por esa. Gracias por recordarnos que tú nos has dado por medio del Espíritu Santo ese fruto. Así que somos como árboles, eh, que la hoja no se seca, no cae, que permanece para siempre, porque ese fruto espiritual, no importa el clima de cada estación, ese fruto permanece porque no lo producimos nosotras, sino tu Santo Espíritu en nuestro carácter como una evidencia. Y Jesús decía, por su fruto los van a conocer. Pues que nos conozcan, Señor, por gozosas, por amorosas, por bondadosas, por humildes, por amables, por pacientes, por fieles. Y que de esa manera, sí, también podamos inspirar a otras vidas que quieran conocerte y disfrutar de ese fruto. Pero también, Señor, que esa palabra que por mucho tiempo ya aquí juntas, ya llevamos muchos meses y años juntas aprendiendo de ti. Pero cómo nos ha alimentado para que nuestra fe crezca, pero también nos ha sanado de la enfermedad pecaminosa que traíamos. Y gracias, 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 Padre, porque nos has recordado que somos como árboles de justicia. Pero también nos enseñas esos principios de que tú no dejas. Y si tú dices que vamos a llegar hasta el otro lado de la gloria, la vida eterna, tú eres fiel para prometerlo y para cumplir. Y que si vamos a pasar no solamente arroyos, sino ríos caudalosos, tormentas tremendas y uno que otro diluvio, pero con la promesa de hacer crecer nuestra fe
para que nos sostengamos mirándote a ti, Salvador, nuestro poderoso y bueno, y nuestra mirada en nadie más que nos pueda salvar como lo haces tú. Y gracias por esta lección de las aguas. Y porque a través de estas promesas, como le da Isaías 43, aunque cruces por las aguas, aunque pases por el fuego, lo más importante no son los elementos, sino yo estaré contigo. No temas. Que eso quede grabado en el corazón de cada una de nosotras, tus hijas, muy amadas y muy protegidas por tu gracia. Y por esto y por mucho más te agradecemos. Este tiempo tan deleitoso que nos permites disfrutar tu palabra, entender más el pensamiento profético y darnos cuenta que tú hablas fuerte y claramente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Aquí lo importante es que tu Santo Espíritu nos dé la revelación que necesitamos. Y luego lo que aprendemos, practicarlo. Llévanos al siguiente nivel, porque lo necesitamos, Dios. Muy agradecidas por la ternura y la paciencia con la que nos enseñas y también nos corriges cuando nos dices, tienes poca fe. Hey, hay que hacerla crecer. ¿Y cómo? Si no es con tu palabra, que es alimento a la fe y medicina para todo tipo de mal. Y luego, poderlo compartir con quien no sabes. Gracias, amado. Queremos una vez más bendecir tu nombre en esta hora y agradecer la bendición de unirnos en un mismo espíritu, unidas en Jesús. Y en su nombre oramos. Amén y amén.